La diversidad de culturas culinarias en las mesas del mundo ajetreado suele cautivar, desde los palillos orientales hasta los cuchillos y tenedores occidentales, desde el curry picante hasta el sushi ligero. Cada sabor lleva consigo la historia y la sensibilidad de una nación. Sin embargo, tras estas diversas costumbres culinarias, a veces se esconden raíces religiosas más profundas. Un fenómeno común y curioso es que tanto el judaísmo como el islam, ambas religiones monoteístas o abrahámicas, prohíben estrictamente el consumo de cerdo, considerándolo impuro y una línea roja infranqueable dentro de sus creencias. Mientras tanto, el cristianismo, una importante rama de ambas, disfruta ampliamente del cerdo. Desde el festivo cochinillo asado hasta el tocino de todos los días, aparentemente sin tabúes. ¿Por qué? ¿Ha cambiado la voluntad de Dios? ¿Y lo que ayer era incorrecto se ha vuelto correcto hoy? ¿O ha sido una ruptura en la transmisión de la fe la que ha llevado a esta situación aparentemente contradictoria? Para desentrañar este misterio, debemos ir más allá de la superficie de los hábitos alimenticios y ahondar en nuestra fuente común, la Biblia, emprendiendo un viaje de descubrimiento a través del tiempo y el espacio. Debemos regresar a las imponentes laderas del monte Sinaí, caminar por las bulliciosas calles de Jerusalén, escuchar las enseñanzas a orillas del lago de Galilea y presenciar los intensos debates de la iglesia primitiva. Este viaje no se trata solo de comida, se trata de la definición de santidad, la elección divina, la antigua ley del pacto y, en última instancia, del amor y la libertad, revelados en Cristo que trascienden la ley. Para comprender los orígenes de la prohibición del cerdo, debemos remontarnos más de 3000 años atrás, al vasto y desolado desierto del Sinaí. Imaginemos la escena: millones de israelitas, recién salidos de 4 siglos de esclavitud en Egipto, sus perseguidores devorados por la pezuña de hierro del faraón y las poderosas olas del Mar Rojo, guiados por una columna de nube y fuego hasta el pie de una montaña majestuosa y misteriosa. El monte Sinaí se llenó de humo, truenos y relámpagos rugieron, y el sonido de las trompetas se hizo cada vez más fuerte, sacudiendo violentamente toda la montaña. El Dios eterno, Jehová, había descendido sobre la montaña en persona. El pueblo permaneció a distancia, lleno de asombro y temor. Esto se debía a que Dios le había ordenado a Moisés, en el libro del Éxodo, fija límites para el pueblo alrededor del monte, diciendo: cuídense de subir al monte y tocar sus límites. Cualquiera que lo toque, morirá. Aquí, a través de su líder, Moisés, Dios estableció un pacto sagrado con este pueblo recién liberado. Este pacto se convirtió en el vasto sistema conocido como la Ley Mosaica, cuyas detalladas disposiciones se registraron meticulosamente en los libros de la ley del Antiguo Testamento de la Biblia, particularmente en Levítico y Deuteronomio. Esto era más que un simple conjunto de frías disposiciones legales. Era un modelo de vida, diseñado personalmente por Dios para su pueblo. Su propósito principal era separarlos por completo de las naciones paganas que los rodeaban, sumidas en la idolatría y las costumbres corruptas, y establecerlos como una nación santa, distinta en pensamiento, moralidad, adoración y vida cotidiana, dedicada exclusivamente a Dios. En el proceso de forjar esta identidad única, las leyes dietéticas, el aspecto más básico y frecuente de la supervivencia diaria, se convirtieron en una parte crucial de esta separación. En Levítico 11, Dios expuso meticulosamente las normas sobre alimentos limpios e inmundos a Moisés y Aarón. Este era un sistema integral y lógicamente coherente, diseñado para enseñar lecciones espirituales a través de la alimentación diaria. Para los animales terrestres, el estándar estaba claramente definido, como una ley binaria divina. Cualquier animal con pezuña hendida y que rumiara era limpio y podía ser comido por los israelitas en él. Ganado vacuno, las ovejas, los ciervos y otros animales cumplían estos dos criterios, y estas dos características estaban imbuidas de un profundo significado simbólico. La pezuña hendida simboliza la necesidad de distinguir el bien del mal y de andar por el buen camino en el mundo. Rumiar simboliza la necesidad de meditar y reflexionar repetidamente en las palabras de Dios, digiriéndolas y asimilándolas
como guía para la vida. La ley menciona específicamente al cerdo, aunque su pezuña hendida parece cumplir con el primer requisito, no rumia, incumpliendo así el segundo. Por lo tanto, la ley clasifica al cerdo de forma inequívoca y clara como impuro. Levítico 11. 7-8 declara: el cerdo, por tener la pezuña hendida y no rumia, es impuro para vosotros. No comeréis su carne, ni tocaréis sus cadáveres. Son impuros para vosotros. Esta prohibición era grave. A los israelitas no solo se les prohibía comer cerdo, sino que incluso tocar el cadáver de un cerdo se consideraba ritualmente impuro y requería rituales de purificación específicos. Esta regla no era aislada, formaba parte de un sistema de purificación más amplio y complejo. Por ejemplo, los camellos también se consideraban impuros porque rumian, pero no tienen pezuña hendida, lo que simboliza la meditación espiritual sin distinción de comportamiento. Las liebres y las musarañas, debido a que parecen rumiar, pero no tienen pezuña hendida, también se consideraban impuras. De igual manera, para las criaturas acuáticas, el estándar de limpieza era que debían tener aletas y escama. Las aletas y las escamas ayudan a los peces a mantener el equilibrio en el agua y a resistir las corrientes, lo que simboliza la capacidad del creyente de defender la verdad y resistir la tentación en medio de las corrientes espirituales. Por lo tanto, todos los crustáceos, como los camarones, cangrejos y mariscos, así como los peces sin escamas, como las anguilas y los bagres, se consideraban impuros. En cuanto a las aves del aire, la ley enumeraba explícitamente una lista de alimentos prohibidos, incluyendo carroñeros o aves rapaces como halcones, águilas y cuervos, que simbolizaban el saqueo y la inmundicia del mundo espiritual, incluso para los insectos terrestres. Solo aquellos con patas, alas y patas capaces de saltar, como las langostas y los saltamontes, se consideraban puros, simbolizando la capacidad de trascender las limitaciones terrenales y elevarse. Estas regulaciones, aparentemente engorrosas, albergaban un significado espiritual mucho más allá de lo que hoy entendemos como consideraciones de salud pública. Si bien la ciencia moderna sugiere que los cerdos, al ser omnívoros, son propensos a parásitos como la triquinosis en el clima cálido del antiguo Oriente Medio, y que prohibir su consumo tenía beneficios objetivos para la salud. Esta no fue la razón principal por la que Dios promulgó la ley. Si la salud fuera la única preocupación, Dios podría haberla declarado directamente sin recurrir a un simbolismo tan complejo. El núcleo de la ley era enseñar una profunda verdad espiritual en la santidad. Dios lo enfatizó repetidamente en Levítico: seréis santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. También dijo: yo soy el Señor, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. La esencia de la santidad es la separación al estar apartado del mundo, la inmundicia y el pecado, y pertenecer únicamente a Dios. Por lo tanto, estas normas dietéticas se convirtieron en una práctica espiritual tangible y cotidiana, practicada en cada comida. Cuando un israelita elegía la comida, no solo saciaba su hambre, declaraba a Dios y al mundo: pertenezco al Señor y mi forma de vida es diferente. Cada discernimiento antes de comer era una reafirmación de su fe. Esta distinción también se manifestaba en un firme rechazo a la cultura pagana que lo rodeaba. Entre los antiguos cananeos y los pueblos vecinos, los cerdos se utilizaban a menudo en rituales paganos, considerados ofrendas a dioses de la tierra o deidades del inframundo. Comer cerdo, en cierto modo, significaba participar en la adoración de dioses falsos. Por lo tanto, la abstinencia de los cerdos por parte de los israelitas era una clara ruptura con la idolatría. Un muro de seguridad de fe, erigido en la mesa. Este muro protegía la pureza de su fe, impidiéndoles perder su identidad única como pueblo elegido de Dios entre las naciones. Esta perseverancia, a lo largo de la historia, llegó incluso a convertirse en una prueba de vida o muerte. En el siglo II a.C., cuando el monarca sirio helenístico Antíoco IV
conquistó Jerusalén y obligó a los judíos a adoptar la cultura griega. Una de sus medidas más humillantes fue el sacrificio de cerdos en el templo y el consumo forzado de carne de cerdo. Esto atacó directamente los cimientos de la fe judía. El libro de los Macabeos relata innumerables historias conmovedoras de judíos devotos, incluyendo al anciano escriba Eleazar y a una madre y sus 7 hijos, que prefirieron ser brutalmente torturados hasta la muerte, antes que violar la ley de Dios comiendo cerdo kosher. Para ellos, comer cerdo dejó de ser una opción dietética. Se convirtió en un símbolo de traición y abandono de su pueblo elegido. Este corte de carne cargaba con el peso de la alianza entre la nación y Dios en el Islam, otra rama importante de las religiones abrahámicas. También heredó y reafirmó este antiguo tabú dietético cuando surgió en el siglo VII después de Cristo. El Corán prohíbe explícitamente el consumo de carne de cerdo, considerándola impura en numerosos pasajes. Esto refleja una tradición de fe compartida, arraigada en la obediencia absoluta al mandato divino y la búsqueda de una vida pura. Por lo tanto para el judaísmo como para el islam, abstenerse de la carne de cerdo es un mandato directo de las Sagradas Escrituras, parte integral del mantenimiento de la identidad religiosa y la práctica de la piedad, y una tradición que se ha mantenido inalterada durante miles de años. Sin embargo, a medida que la historia avanzaba hacia el siglo I después de Cristo, en la región de Galilea, bajo dominio romano, un carpintero llamado Jesús comenzó su ministerio. Sus enseñanzas, como un rayo de luz matutino que rompe la larga noche, aportaron una nueva interpretación a esta antigua fe y proporcionaron respuestas fundamentales a las preguntas que hoy abordamos. La aparición de Jesús no abolió la ley del Antiguo Testamento. Él mismo declaró en su famoso Sermón de la Montaña: «No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir». Cumplir significa revelar y cumplir plenamente el verdadero significado y propósito de la ley. Las enseñanzas de Jesús comenzaron a desviar la atención de la gente de la limpieza externa y ritual a la pureza moral interna. Los líderes religiosos de la época, especialmente los fariseos, habían reducido la observancia de la ley a una práctica rígida y externa. Estaban obsesionados con el lavado de manos y la limpieza de los utensilios, pero ignoraban los significados más profundos de la justicia, la misericordia y la fidelidad. En una ocasión, cuando los fariseos y los escribas cuestionaron a los discípulos de Jesús sobre comer con manos impuras, violando la tradición de los antiguos, Jesús reunió a la multitud y pronunció una declaración revolucionaria. En Marcos 7, declaró: «Lo que entra en el hombre de fuera no puede contaminarlo, pero lo que sale de él es lo que lo contamina. ¿No saben que lo que entra en el hombre de fuera no puede contaminarlo, ya que no entra en su corazón, sino en su estómago, y sale al inodoro?» El evangelista añadió entonces una explicación crucial. Esto significa que todos los alimentos son limpios. Esta declaración fue increíblemente impactante. Jesús reveló una verdad fundamental. La verdadera impureza no proviene de comer alimentos injustos, sino de la pecaminosidad del corazón. Continuó explicando: «Lo que sale del hombre es lo que lo contamina, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el homicidio, el adulterio, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas maldades salen del interior y contaminan al hombre». Jesús elevó el estándar de santidad desde el estómago hasta lo más profundo del alma. El alimento en sí no es ni limpio ni impuro. Es creación de Dios, preparada para el hombre. Lo que realmente contamina al hombre es un corazón alejado de Dios y lleno de pecado. Jesús demostró no solo con palabras, sino también con acciones, que su autoridad trascendía las normas de pureza del Antiguo Testamento. Un ejemplo clásico se registra en Marcos 5, donde Jesús visitó la región de los Gerasenos, un asentamiento gentil. Se encontró con un hombre poseído por un gran grupo de demonios. Este hombre vivía entre las tumbas y poseía un poder
inmenso, indomable. Cuando Jesús comenzó a expulsar a los demonios, estos le suplicaron que les permitiera entrar en una gran piara de cerdos en una ladera cercana. Jesús les dio permiso, y el espíritu inmundo salió del hombre y entró en los cerdos. La piara, de unos 2000 cerdos, se precipitó por un acantilado y se ahogó en el mar. Este milagro fue profundamente significativo. En el pensamiento judío, los espíritus inmundos, las tumbas de los muertos, los gentiles y los cerdos, simbolizaban la inmundicia extrema. Sin embargo, Jesús entró en este lugar inmundo, arrojó los espíritus más inmundos en los animales más inmundos y luego los destruyó a todos. Esta acción fue profundamente simbólica, proclamando la autoridad de Jesús sobre toda inmundicia. Vino a purificar este mundo contaminado por el pecado. Ni la inmundicia de los corazones humanos, ni la impureza de los rituales podían resistirlo. La muerte y resurrección de Jesús establecieron un nuevo pacto. El nuevo pacto. En este nuevo pacto, la reconciliación de la humanidad con Dios ya no dependía de la estricta adhesión a los sacrificios, festividades y preceptos alimenticios de la ley mosaica, sino únicamente de la fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz. La sangre de Cristo limpia del pecado a todos los que creen en Él de una vez por todas. Esta purificación es profunda y sincera, superando con creces la purificación ceremonial del Antiguo Testamento. La ley del Antiguo Testamento, como una sombra, señalaba la realidad venidera, y Cristo es esa realidad. Colosenses lo deja claro, por tanto, que nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero la realidad es Cristo. Cuando llega la realidad, la función de la sombra se cumple. Las leyes dietéticas, como parte de la ley ceremonial del Antiguo Testamento, cuya función era separar a los elegidos de los gentiles, son reemplazadas en Cristo por una unión mucho mayor. En Cristo, como declara Gálatas, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. El muro que separaba a judíos y gentiles fue derribado por el cuerpo de Cristo. Este profundo cambio teológico fue plenamente comprendido y aceptado en la Iglesia primitiva a través de una serie de acontecimientos dramáticos. Quizás el más famoso de ellos sea la visión que recibió el apóstol Pedro en Jope, detallada en Hechos 10. En aquel entonces, Pedro, un judío devoto criado en una azotea, seguía estrictamente las leyes dietéticas del Antiguo Testamento y jamás comía nada impuro. Un día, mientras oraba en una azotea, experimentó un éxtasis y vio el cielo abierto y algo que descendía como una gran sábana, bajada por sus 4 puntas hasta la tierra. Dentro de la sábana había toda clase de animales terrestres de 4 patas, insectos y aves del cielo. Estos animales incluían claramente una gran cantidad de criaturas consideradas impuras por la ley judía. Entonces una voz lo llamó: «Pedro, levántate, mata y come». La reacción de Pedro fue de resistencia instintiva y conmoción. Respondió: «Señor, es absolutamente imposible. Nunca he comido nada común ni impuro». Su respuesta refleja el profundo arraigo de la ley en la psique judía. Sin embargo, la voz le dijo por segunda vez: «Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú común». Esto ocurrió 3 veces, y luego el gran lienzo fue llevado de vuelta al cielo. Pedro quedó desconcertado por esta visión, incapaz de comprender su significado. Cuando los siervos gentiles del centurión romano Cornelio llegaron a su casa, el Espíritu Santo le indicó a Pedro que los acompañara y no dudara. Al entrar en la casa de Cornelio y predicar el Evangelio a estos gentiles, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que oyeron el mensaje, y comenzaron a hablar en lenguas y a magnificar a Dios. Pedro y los creyentes judíos que lo acompañaban se asombraron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado incluso sobre los gentiles, a quienes consideraban inmundos. En ese momento, Pedro finalmente comprendió el verdadero significado de la visión. Los diversos seres vivientes dentro del gran lienzo simbolizaban a todos los pueblos del mundo, incluidos los gentiles, a quienes los judíos consideraban inmundos. A la voz de Dios, a lo que Dios ha purificado,
No lo llames tu común, se refería no solo a los alimentos, sino también a las personas. A través de esta visión, Dios personalmente le reveló a Pedro que el Evangelio es para toda la humanidad. Las barreras rituales que separaban a judíos y gentiles en el Antiguo Testamento fueron abolidas en la salvación de Cristo. Como uno de los símbolos más prominentes de esta barrera, la fuerza vinculante de las normas de pureza alimentaria fue eliminada de forma natural. El propio Pedro dijo: «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme al Señor y practica la justicia». Esta revelación revolucionaria fue expuesta de forma sistemática y profunda en las cartas del apóstol Pablo. Como apóstol de los gentiles, Pablo enfatizó repetidamente la libertad cristiana. En su carta a la Iglesia romana, dedicó un capítulo entero a abordar las disputas entre los creyentes sobre cuestiones dietéticas. Argumentó: «Sé y estoy convencido de que en el Señor Jesús nada es inmundo en sí mismo, pero para quien lo considera inmundo, lo es». Afirmó claramente que la comida es inherentemente neutral, y su pureza depende de la fe y la comprensión de cada uno. Los cristianos ya no estamos sujetos a normas dietéticas, tenemos la libertad de comer lo que queramos. Luego propuso un principio superior: el reino de Dios no es cuestión de comer ni beber, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La esencia de la fe no reside en reglas externas sobre la comida y la bebida, sino en una transformación interior de la vida. Sin embargo, Pablo inmediatamente abordó un principio más importante, el del amor. Continuó: «Si causas tristeza a tu hermano por causa de la comida, no andas en amor. Cristo murió por él. No lo destruyas por tu comida». En su primera carta a la Iglesia de Corinto, reiteró el mismo principio al abordar el tema aún más delicado de comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Comenzó afirmando la verdad: «Sabemos que los ídolos no son nada en el mundo, y que no hay más que un solo Dios. Por lo tanto, no hay nada intrínsecamente malo en comer alimentos ofrecidos a los ídolos». Sin embargo, luego cambió de tema: «La comida no puede agradar a Dios, pues no nos perjudica ni nos beneficia no comerla. Pero tengan cuidado de ustedes mismos, no sea que esta libertad se convierta en piedra de tropiezo para los débiles». El mensaje central de Pablo es que la libertad cristiana no es una licencia para la indulgencia, sino un medio para servir a Dios y amar al prójimo. Si ejercer mi libertad para comer cierto alimento hiciera tropezar a un hermano con una fe débil y una conciencia atribulada, entonces, por amor a él, debo renunciar proactivamente a esta libertad. Incluso dijo: «Por lo tanto, si la comida hace tropezar a mi hermano, nunca comeré carne, para no hacerlo tropezar». Por lo tanto, los cristianos pueden comer cerdo, no porque seamos indiferentes a la santidad, sino porque nuestra comprensión de la santidad se ha profundizado. La santidad ya no se alcanza observando reglas externas, sino viviendo una vida de amor a Dios y amor al prójimo, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Nuestra mesa ya no es un campo de batalla que divide a nosotros de ellos, sino un aula para practicar el amor mutuo y la tolerancia. El apóstol Pablo hizo una profunda declaración en su carta a Timoteo: «Todo lo creado por Dios es bueno, y nada debe rechazarse si se toma con acción de gracias, porque es santificado por la palabra de Dios y la oración». Así que, volviendo a nuestra pregunta original, ¿por qué el judaísmo y el islam prohíben la carne de cerdo, mientras que los cristianos pueden comerla? La respuesta no reside en la voluntad vacilante de Dios, sino en la revelación y el avance gradual de su plan de salvación. En la era del Antiguo Testamento, Dios, como un maestro paciente, enseñó a su pueblo el significado de la santidad y la separación mediante una serie de leyes externas y tangibles, incluyendo regulaciones dietéticas. Esto era para preservar una línea de fe pura entre las naciones y preparar la llegada del Salvador. Esta ley era sagrada y necesaria para los israelitas de aquella época, un símbolo de su identidad y una señal de su pacto con Dios. Cuando Jesucristo, la persona predicha en la ley, vino a la tierra
y realizó la gran obra de redención a costa de su vida. La historia humana entró en la era del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la definición de santidad se refinó y profundizó. La verdadera santidad es la renovación interior y el arrepentimiento. La justificación por la fe y la nueva vida que surge de la unión con Cristo. La ley ceremonial, que servía de sombra, incluyendo las regulaciones dietéticas, había cumplido su propósito histórico. Que los cristianos comieran cerdo no era una falta de respeto al Antiguo Testamento. Al contrario, declaraba que sus profecías se habían cumplido perfectamente en Cristo. Ya no necesitamos demostrar nuestra condición de elegidos absteniéndonos de ciertos alimentos, pues nuestra identidad ha sido sellada por la preciosa sangre de Jesucristo, somos hijos de Dios. Nuestra libertad, comprada a un gran precio por Cristo, nos libera de las ataduras de las reglas y nos permite centrarnos en vivir vidas de rectitud, paz, amor y alegría a la verdadera belleza del reino de Dios. Este viaje a través de la fe y la historia nos devuelve finalmente a un principio fundamental, el amor. La ley del Antiguo Testamento se basaba, en última instancia, en el amor a Dios y al prójimo. El Nuevo Testamento, revelado en Cristo, es la máxima expresión de este amor. La comida eventualmente perecerá, pero el corazón que se sacrifica voluntariamente por el bien de los demás, por amor, será recordado para siempre. Por lo tanto, ya sea que elijamos comer o no. Para los cristianos, el principio superior subyacente debería ser glorificar a Dios y edificar a los demás. Al cenar con amigos judíos o musulmanes, optar por no pedir cerdo por amor y respeto es una aplicación del principio del amor enseñado por Pablo y una verdadera comprensión del verdadero significado de la libertad en Cristo. Esta no es solo una historia sobre cerdo, es una historia sobre cómo se derriban muros, se eliminan barreras y la sombra de la ley es reemplazada por la verdadera luz de Cristo. Nos dice que el amor de Dios es tan vasto y su salvación tan profunda que trasciende todas las fronteras culturales, tradicionales y rituales, llegando a lo más profundo de cada alma dispuesta. Si lo que compartís hoy te ha ayudado a comprender mejor la libertad y el amor que se encuentran en Cristo, no dudes en darle me gusta y suscribirte. Comparte también esta comprensión con más amigos que aún luchan. Encontremos juntos la verdadera liberación y paz en la verdad.